a grabar. Entonces, estamos en la segunda tutoría, todavía sobre el módulo 1. Aquí serían específicamente los capítulos 3 y 4. Muy buena pregunta, sí, ahora Melissa, sobre la videoconferencia que están dando ahorita en YouTube. Son sobre los mismos contenidos, que son los contenidos del módulo 1, capítulo 3 y 4. Sin embargo, aquí en la tutoría tiene una metodología y un objetivo distinto. La videoconferencia abarca solamente los contenidos. En la tutoría tratamos de tener una interacción para abordar las dudas que ustedes puedan tener, no solo sobre los contenidos, sino sobre los trabajos del curso, la metodología de trabajo, entre otras. En ese sentido, lo primero que quisiera plantearles o lo primero que quisiera consultarles es si tienen alguna duda concreta que quieran abordar antes de que iniciemos con la tutoría. No sé si tienen alguna duda concreta que necesiten expresar. Al final de la tutoría va a haber un espacio para que hablemos sobre la siguiente evaluación que tienen que hacer, que es el diario reflexivo. Entonces, no sé si gustan, si alguno tiene alguna duda o consulta. Bueno, Melissa, ¿dónde queda grabada cuál? ¿Esta tutoría o la videoconferencia que están dando en YouTube? Bueno, mientras Melissa responde esta tutoría queda grabada acá en el sistema y yo tengo pendiente tengo pendiente subir la del miércoles pasado, pero es que el archivo es muy pesado, entonces lo estoy convirtiendo y me lo está convirtiendo mi novio y a veces tengo que esperar a que él me lo convierta a un formato en el que lo pueda colgar en Studio, pero espero ya hoy subir esta tutoría y la tutoría de la semana pasada y siempre la subo a la plataforma de Studio, que ahí es donde subimos todo el material e intercambiamos la información necesaria. El foro, como les había dicho a Manuel, tengo 15 días para calificarlo. Entonces, el foro ustedes lo completaron este lunes que recién pasó, que fue el lunes, ya les digo, que fue el lunes 21, ¿verdad? Que tenían tiempo para subir el foro, o el domingo 20. Y entonces tengo hasta el lunes 5 de julio para subirles los resultados del foro. Chicos, una observación muy importante. Yo estuve revisando la plataforma y me fijé que hay gente que opinó en el foro, digamos que hizo su comentario del foro 1 en el foro de dudas. El foro de dudas es solamente para consultas del curso. Las evaluaciones se tienen que hacer en cada espacio respectivo en la pestaña de la plataforma virtual. Es muy importante que tengan eso presente. Nuevamente, hacerles la advertencia, yo no puedo recibir un trabajo fuera de tiempo, no puedo recibir tareas por otro medio, entonces traten de no dejar para último momento sus participaciones y subir los trabajos, ¿ok? Bueno, ¿alguna consulta? Listos. Entonces vamos a empezar con la parte de contenido. Déjenme ver qué se me hizo. Aquí está. Como ustedes saben, siempre siéntanse en libertad de opinar, de consultar, ya sea por el chat o levantando la mano acá en la ventanita. Entonces, el capítulo 1 y 2 del módulo 1 habíamos abordado la conformación de los estados-nación principalmente. En estos capítulos vamos a trabajar la segunda mitad del siglo XX, lo que se entiende por tercer mundo, su riqueza económica y su riqueza cultural en el marco de las ideologías predominantes o el contexto de Guerra Fría. Vamos a pasar. Ahí. Entonces, como siempre, es importante que ustedes tengan presente cuáles son los objetivos de cada uno de los capítulos. Voy a apagar la cámara porque el internet está un poquito lento.
Ok, entonces es importante que ustedes sepan cuál es el objetivo de cada uno de los capítulos para que puedan saber cuál es la información importante de extraer de ahí. Entonces, para el capítulo 1, el objetivo general, déjenme ver, ajá. Para el capítulo 1, para el capítulo 3, perdón, 3 y 4 de este módulo, el objetivo es identificar los cambios que se promueven en la visión de la política mundial por efecto de la aparición y consolidación de los frentes oeste, que es el mundo capitalista, y este, que es el mundo socialista, y el inicio del desarrollo de la Guerra Fría, así como el impacto de este conflicto en América Latina, conocido como Tercer Mundo también, y otras partes del mundo durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Ok? Entonces, el capítulo 3 de este módulo 1 abarca las naciones y la Guerra Fría. Recuerden que ya en el capítulo anterior habíamos hablado de la conformación de las naciones. Entonces, acá ya partimos de que ustedes manejan ese contenido. Como ustedes saben, la Guerra Fría se concentró en lo que llamamos o en lo que conocemos como el Tercer Mundo. La Guerra Fría no fue un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias que la representaron, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que fue un conflicto que se llevó a cabo en áreas de interés para cada una de estas potencias y principalmente en el Tercer Mundo. Tal y como ustedes lo pueden ver acá, a diferencia de Europa y América, las revoluciones burguesas, que son la transformación de estados-naciones, que habíamos visto en la clase anterior, no repercutieron de igual forma en África, dado que desde el siglo XIX sus territorios se convirtieron en la principal fuente de saqueo y botín para las principales potencias europeas. Entonces, lo que sucede en el marco de la Guerra Fría es que esa dominación que había sobre el continente africano en países como Francia, Gran Bretaña, Portugal y España se rompe en la Guerra Fría. Ok. Para 1884 y 1885, o sea, para finales del siglo XIX, se da la repartición del continente africano. O sea, todo ese periodo de conquista que se había visto anteriormente no cambió con la Revolución Francesa, como sí cambió para Europa, sino que los cambios de convertirse en naciones para el caso africano fueron más tarde y estuvo marcada por el conflicto. Por ejemplo, tenemos un evento fundamental que se llama la Conferencia de Berlín. Vean qué representativa es esta imagen que ven ustedes a la derecha, que es como si fuera un banquete y lo que se están comiendo es África. La Conferencia de Berlín es un espacio donde los países europeos construyen un nuevo mapa de África y plantean a qué país o a qué potencia le pertenece cada una de las nuevas estructuras geográficas que se conforman en el continente africano. Entonces se da una repartición de los territorios, una repartición de África y África se convierte en un lugar para el saqueo. Este es un mapa que ejemplifica el resultado de la Conferencia de Berlín. Como ustedes pueden ver, lo que está en naranja son colonias francesas, lo que está en amarillo, colonias españolas, lo que está en verde son colonias portuguesas y así sucesivamente. Esto es lo que genera una tensión en el marco de la Guerra Fría y más adelante vamos a ver por qué. Por otro lado, el mundo asiático, ¿verdad? Que también Asia pertenece a la categoría que se entiende como tercer mundo, también fue repartida y colonizada por los imperios europeos. Principalmente el país más emblemático en esto fue la India. La India se independiza hasta mitad del siglo XX, porque antes de 1950 la India seguía siendo una colonia británica. India fue invadida por el Imperio Británico y anexada a este imperio. Lo mismo ocurre también con China, ¿verdad? Donde los británicos anexan una parte del país, que es Hong Kong,
y Francia anexa Vietnam y Laos. Esto evidencia que durante el siglo XIX, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, hay una tensión por parte de los europeos para apoderarse del continente africano, asiático e incluso latinoamericano. Bueno, esto es de lo que hablamos. Hasta acá, chicos, ¿todo claro? ¿O tienen alguna duda? Ok, todo claro. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estos fenómenos de dominación durante la Guerra Fría? Bueno, que esa tensión acumulada de esa época estalla. Entonces, se presenta el desarrollo de movimientos nacionalistas. Eso quiere decir que los países africanos quieren ser repúblicas y no quieren ser colonias europeas, y se levantan contra la presencia de esos países en sus regiones. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los países europeos retiran mucha de su presencia de las colonias debido a la reconstrucción de los territorios. Este espacio es aprovechado por grupos que luchan por la independencia. Entonces vean cómo la Segunda Guerra Mundial marca un punto de cambio en estos países que eran colonias europeas. En el caso de la India, la lucha pacífica de Gandhi, supongo que ustedes lo han escuchado, consigue la independencia de la India en 1947. Entonces, vean, ¿cuándo fue la independencia de Costa Rica? ¿Pregunta? A ver, chicos, ¿cuándo fue la independencia de Costa Rica? ¿Alguno que recuerde? Vamos a ver. El 15 de septiembre Ajá, ¿de qué año? de 1821. 1821, muy bien. Entonces, vean que la independencia de África, de la India, fue más de 100 años después que la de Costa Rica. Entonces, lo que está tratando de explicar este texto es que en estas regiones del mundo hubo un cambio después de la Segunda Guerra Mundial que empujó a estos países a independizarse. Ese es Gandhi. Por otro lado, ¿verdad? Aquí lo que están haciendo es explicándonos algunos ejemplos de cómo se vivió la Guerra Fría en este llamado Tercer Mundo. Lo que sucedió en África con la Conferencia de Berlín, para este periodo que estamos hablando, la segunda mitad del siglo XX, se vivió también en África a modo de tensión. Tenemos el caso del problema étnico de Ruanda. ¿Por qué en África se presentan problemas étnicos? Bueno, porque vamos a ver, cuando hacen esta división, chicos, si me quiero devolver acá, ahí, ajá. Cuando se hace esta división, ¿qué se me hizo? Está como lenta. Cuando se hace esta división, las fronteras que establecieron los países europeos son fronteras que no habían respondido a la historia del continente. O sea, la gente en África no se sentía de Marruecos, no se sentía de Río Oro, no se sentía de Libia. No eran esas sus identidades. Los europeos sí respetaron completamente la forma de organizarse en África, territorial y culturalmente, y provocaron conflictos entre pueblos que no tenían relaciones anteriormente y que los obligaron a convivir juntos. Entonces, vamos con esto, el conflicto de Ruanda. Entonces, ¿qué pasa en Ruanda? Teniendo claro eso, ¿qué es lo que pasa en Ruanda? Ruanda estaba, o el territorio que Europa determina como Ruanda, estaba conformada por dos grupos étnicos, por los Hutus, que eran pequeños agricultores, y por los Tutsis, que eran grandes ganaderos. Yo no sé si ustedes saben, pero los agricultores y los ganaderos no se llevan. ¿Por qué creen ustedes que los agricultores y los ganaderos no se llevan? Podría ser porque
como por un conflicto de tierras o no sé si era, pero Muy me bien. parece que podría ser como así. Muy bien, Diana, justamente es por un conflicto de tierras. Entonces, ¿qué pasa? Los agricultores ocupan sembrar y los ganaderos ocupan que su ganado paste. Entonces, generalmente lo que sucede es que las vacas se comen los sembradíos de los ganaderos, de los agricultores. Entonces los Tutsis, a propósito de este conflicto, colaboraron con grupos imperialistas, o sea, con grupos europeos, lo que generó que se profundizaran los conflictos que ya tenían desde antes con los Hutus. Entonces, en 1994 se termina por generar un conflicto étnico que como consecuencia trae el genocidio de miles de Tutsis y el desplazamiento de sobrevivientes, al igual que gran cantidad de huérfanos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente dice que no entiende por qué África tiene tantos conflictos, nosotros tenemos que irnos a la historia para entender cómo Europa intervino en la configuración de ese continente. Este es un ejemplo del genocidio en Ruanda, ¿verdad? Que es esto que estamos viendo. Diana, adelante. Pero, ok, en la diapositiva antes, si lo puedes poner, bueno, los Tutsis eran los ganaderos, ajá, ok. Los Tutsis se unieron a los imperialistas europeos, pero el genocidio se dio como al revés porque se rebelaron los Hutus. Exactamente, exactamente. Okay. Eso hizo que se profundizara el conflicto. Entonces, cuando se profundiza el conflicto, hay una reacción violenta por parte de los Hutus y genera este genocidio en Ruanda. Comprendo, gracias. Profe, Adelante, Ivette. disculpe. No te escuché, voy a apagar la cámara, a ver si es... O sea que, bueno, ya profundizando un poco porque no entiendo cuál era el fin de los Tutsis en colaborar con los imperios, o sea, con los grupos imperialistas. ¿Cuál era el fin? Ok, se te cortó un poquito, pero creo que te entendí. ¿Cuál era el fin? Que esto pasó mucho, pasó en muchos, por ejemplo, pasó cuando llegaron los españoles también a América, que grupos que tenían antes enfrentamiento se aprovecharon, por ejemplo, los europeos más bien se aprovechan de este conflicto para, por ejemplo, tener de aliados a los Tutsis para seguir avanzando en la apropiación del territorio, profundizan el conflicto y salen ganando, de este conflicto entre estos dos grupos salen ganando los grupos imperialistas. Entonces a ellos les interesaba que este conflicto se perdurara. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, los grupos imperialistas? Toman a alguno de los bandos y, como vamos a ponerlo en palabras cotidianas, les meten carbón, pero a la hora de los resultados, ellos no sufren las consecuencias, sino que las sufrieron los Tutsis. Entonces es parte de una estrategia también de los grupos imperialistas por profundizar los conflictos y de manera que ellos pudieran salir ganando, y estos grupos ya tenían un previo enfrentamiento que hizo fácil que los grupos imperialistas pues profundizaran el conflicto. No sé si te quedó claro, Ivette. Ok, sí, súper. ¿Por qué estamos viendo esto en este momento? Recuerden que estamos hablando de cómo la Guerra Fría o cómo se reconfigura el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de Guerra Fría. Esto es lo que está viviendo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Otro ejemplo simbólico de estos conflictos que se ocasionan en el tercer mundo es el conflicto en Sudáfrica. Sudáfrica tiene la particularidad que es el único, no es el único, es el estado o país africano que tiene mayor población blanca. Y de hecho, vean
qué simbólico es el peso de la población blanca en Sudáfrica, que Sudáfrica es el país con mayor desarrollo económico de África. Entonces, aunque suena súper cruel, ¿verdad? Donde están los blancos está el dinero. Más o menos así funciona en África. Eso hizo que en Sudáfrica la xenofobia y el racismo formen parte de la dinámica de este país. Y llegando incluso a volverse una ley. Entonces en Sudáfrica se institucionalizó la división entre blancos y negros, legalmente, ya no solo como un tema simbólico de rechazo, sino que estaba establecido en un conjunto de leyes que se denominó el apartheid. Entonces estas leyes terminan, igual que en el caso de los Hutus y los Tutsis, por alimentar el odio, la discriminación y la separación entre una minoría blanca y una mayoría de habitantes negros, con la salvedad de que la minoría blanca era la que poseía los recursos económicos en África. Hay una lucha importante del pueblo negro africano contra el apartheid y especialmente como un rechazo a esta segregación o la separación por motivos raciales o étnicos y no tolerando el trato discriminatorio que el apartheid postulaba. Aquí una de las figuras más simbólicas es Nelson Mandela. No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez de Nelson Mandela. No, vamos a ver. Ajá. Ok, Angélica dice que sí. ¿Qué han escuchado de Nelson Mandela? Sí se me escucha. Sí, Emanuel. Que, bueno, fue presidente de Sudáfrica, si no me equivoco. Y bueno, estuvo en la cárcel muchos años y después fue presidente de Sudáfrica. Ok. Sí, muy bien. Nelson Mandela estuvo en la cárcel justamente porque luchó contra el apartheid. Nelson Mandela fue una de las personas que dedicó su vida a luchar contra esa segregación entre las personas blancas y negras en Sudáfrica. Vamos a ver. Otro conflicto que se refleja, que podemos ubicar en este contexto de la segunda mitad del siglo XX es la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto desarrollado entre 1959 y hasta 1975, siendo uno de los principales ejemplos del escenario de la Guerra Fría, donde USA y el bloque comunista tratan de frenar, ¿verdad?, el avance de uno sobre el otro. Esto lleva a que Vietnam se divide en dos grupos, iniciándose una guerra de guerrillas, donde el Viet Cong, que es el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, se enfrenta al ejército de USA. O sea, es uno de los pocos conflictos en los que sí el ejército estadounidense tiene una participación activa y es derrotado. Esto generó un efecto importante en la política estadounidense porque no se le perdonaba a Estados Unidos, ¿verdad? Sus habitantes tienen mucho rechazo a la participación de Estados Unidos en la guerra y además salen derrotados en la guerra. Ese es un ejemplo de las consecuencias de la guerra de Vietnam. Esto se llama, ay, se me olvida el nombre, napalm. Ustedes pueden buscar eso en Google, que es el napalm. Y es una forma de lucha que implementó Estados Unidos en Vietnam, que consistía en como una especie de pistola de fuego que quemaba todo el territorio, como lo pueden ver acá en la foto de la derecha. Ok, eso estaba pasando en la Guerra Fría en África y en Asia. Pero también vivimos consecuencias o impactos de la Guerra Fría en Latinoamérica. Voy a apagar esta cámara porque está súper pegada. En el caso latinoamericano hay una lucha contra gobiernos que expresamente, recuerden que la Guerra Fría fue un enfrentamiento, el lanzallamas, Diana, exactamente. Recuerden que la Guerra Fría fue un enfrentamiento no directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasaba acá? El enfrentamiento se vivía en otras partes, principalmente en el tercer mundo.
en el caso específico de América Latina, también vivimos impacto y consecuencias de ese enfrentamiento. En Latinoamérica hay una lucha contra gobiernos dictatoriales que el mismo gobierno de Estados Unidos impulsaba para intentar combatir el comunismo. Se da un desarrollo de las ideas de izquierda influidas por la Unión Soviética. Hay una lucha contra el imperialismo y por devolverle soberanía a los países, y hay una agenda como derechos de las personas trabajadoras, reforma agraria, que es impulsada por los movimientos sociales como parte de su rechazo a la intervención estadounidense. Vamos a ver. El caso más simbólico de este periodo es el caso cubano. Cuba era un país dominado por una dictadura influenciada y asesorada por los Estados Unidos. Y Fidel Castro y el Che Guevara luchan por la derrota de esa dictadura y en 1959 toman el poder. Y Cuba se convierte en el primer país comunista de América. Y esto generó una profundización aún más grande del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Chicos, perdón si ven humo, pero es que puse una velita porque me están picando los zancudos demasiado. Uno de los conflictos más importantes del periodo que se da entre Cuba y la Unión Soviética, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde se evidencia ese conflicto de Guerra Fría, es la crisis de los misiles. La Unión Soviética apoya a Cuba para que instale misiles en la costa de ese país, lo que genera una amenaza para los Estados Unidos. Y USA, por su parte, tenía misiles dirigidos a la Unión Soviética en Turquía. En las costas de Florida, las flotas armadas de ambas naciones se encuentran, provocando casi una tercera guerra mundial. Pero bueno, también hay hipótesis que plantean que este enfrentamiento era parte de las disputas por el poder y que en realidad no había peligro de un enfrentamiento real, pero que ese conflicto se utilizaba para que cada país pudiera, digamos, llevar agua a sus molinos. Esos son como dos ejemplos de la crisis de los misiles. Ven, esta fotografía a la izquierda me parece que refleja mucho eso, que es como un pulso entre los dos poderes políticos, más que un enfrentamiento como tal. Bueno, otro ejemplo ahí, esa es una gráfica de la crisis de los misiles. Personajes importantes, el Che Guevara, Fidel Castro. Siempre a poner esto aquí. Lo sucedido con la Revolución Cubana, chicos, no fue importante solo en términos de que la Unión Soviética tuviera un país que lo apoyara en América Latina, sino que expresó, motivó ideas a todo el mundo, ¿verdad? Especialmente ideas de lucha. Y aquí en este caso, del papel de la juventud en este proceso revolucionario, muy reflejado en figuras como el Che Guevara. Otro evento que podemos rastrear para este periodo, que también expresa los conflictos de la Guerra Fría en el Tercer Mundo, es la Revolución Sandinista. Igual, con el mismo método, Nicaragua vivía una dictadura apoyada por los Estados Unidos, y esa dictadura es derrocada por el ejército sandinista, y digamos, lleva el enfrentamiento entre los contras, que eran el ejército apoyado por los Estados Unidos, y los sandinistas, que triunfan en 1979. Esto es importante hacer la anotación, no tiene nada que ver con el gobierno sandinista actual. Y tenemos el caso chileno, que en el caso chileno igualmente hay un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos, que derroca, en este caso, al presidente Allende. Aquí funciona como a la inversa. Aquí es más bien Estados Unidos instaurando una dictadura. Instaura una dictadura por medio de un golpe de Estado
hay injerencia de la CIA para derrocar al presidente democráticamente electo Salvador Allende, y en 1973 toma el poder Pinochet por medio de un golpe de Estado. Con la misma fórmula tenemos el caso brasileño, y esta sería como el fin del capítulo 3. ¿Qué es lo importante acá, chicos? ¿Qué acabamos de plantear aquí? Ya le doy la palabra, Diana. Lo que acabamos de ver es la forma en la que los conflictos de la Guerra Fría se presentaron en el tercer mundo, ¿verdad? Ese sería como lo importante. Diana, adelante. Ok, profe. Es que a mí a veces se me genera un poco de confusión con el término socialista y el término de comunismo. Por ejemplo, ahorita que estábamos viendo que Cuba fue el primer país comunista en América Latina, bueno, en América. Y luego Nicaragua quedó, bueno, triunfó el socialismo. Entonces, yo a veces entiendo que es como lo mismo, pero como se usan términos diferentes a veces, entonces no sé si hay alguna diferencia que tal vez deberías notar o me puedes explicar. No, Diana, muy válida su duda. En realidad se utilizan como términos similares, ¿verdad? Que son gobiernos de izquierda. Solo que el caso cubano, sí, ellos mismos se denominaron como un gobierno comunista, y en el caso chileno o nicaragüense como socialista. Pero para lo que nos interesa en el curso, podemos utilizarlo como una categoría similar que representa gobiernos de izquierda, porque ya lo otro implicaría meternos en las teorías que nos hablan del socialismo o el comunismo, y ya no aplicaría para el curso, pero para básicamente hay una división de que el socialismo es como una etapa anterior del comunismo, ¿verdad? Como que el comunismo es la parte más ortodoxa en el ámbito político de izquierda, y que el socialismo está antes del comunismo. Pero no siempre es así, digamos, construido por los mismos gobiernos, y a veces se utilizan las categorías sin necesidad de tener un sustento teórico. Ah, ok, sí, yo había escuchado también una definición de que el socialismo era el camino al comunismo, y como que de ahí se llegaba al comunismo, digamos. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, Marcelo, yo antes que decir que son feas o bonitas, creo que lo que hay que entender es por qué se configuran este tipo de organizaciones políticas y cuál fue el peso que tuvieron en la sociedad, ¿verdad? Porque aquí lo estamos intentando ver como un proceso de análisis académico y no como tal vez un proceso más individual de lo que cada uno como persona piensa del socialismo, capitalismo o comunismo, sino que estamos tratando de hacer un análisis con perspectiva histórica. Este es el capítulo 3 y 4, sí. El que acabamos de ver es el 3. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta sobre este capítulo 3? Alejandra. Buenas, es que yo había entendido que era el capítulo 2, entendí mal. No, es el capítulo 3. El capítulo 1 y 2 lo vimos la semana pasada. Ahorita estamos viendo el 3 y el 4 del módulo 1. Pero digamos, en el trabajo de diario reflexivo, es el capítulo 2 o... Ahorita vamos a ir al diario reflexivo. Todavía no hemos entrado a la tarea. Ok, perdón. Ahorita explicamos la tarea y leemos bien las indicaciones, Alejandra. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces, ¿qué pasa en el capítulo 4? ¿Qué vamos a ver? En el capítulo 4 vamos a trabajar, o se trabaja con respecto al texto, ¿qué pasa cuando finaliza la Guerra Fría? Cuando finaliza la Guerra Fría hay historias, como un poco en la línea de lo que decía Marcelo, de que como ya se agotó el modelo socialista, el mundo iba a ser perfecto, ¿verdad? Que ya había acabado el principal problema de la humanidad. Pero resulta que nos enfrentamos a problemas nuevos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que esa idea que habíamos construido, que todo el problema del mundo era el comunismo, no fue tan cierta. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este capítulo? Dice, determinar el impacto de la globalización en la idea de Estado-nación.
Vean que la idea de Estado-Nación es lo que vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Para comprender el conjunto de transformaciones experimentadas por el mundo las últimas décadas y los nuevos tipos de identidad política que se prefiguran en los inicios del siglo XXI. Entonces, como les comentaba, aquí vivimos el fin de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín marca la caída real del socialismo. La Unión Soviética venía experimentando una crisis ya desde la década de los 70 que agotó su modelo, especialmente por los altos costos de producción que tenían, la carrera espacial y la poca capacidad de generar sus propios ingresos. ¿Cuál es uno de los principales problemas del modelo soviético? Y aquí lo relacionamos con lo que vimos en el capítulo 3, es la alta inversión en los conflictos del tercer mundo. Vean que todos esos conflictos que vimos en el capítulo 3 generaron un impacto tanto sobre Estados Unidos como sobre la Unión Soviética. Pero Estados Unidos tenía la ventaja de ser un país con más desarrollo económico y con aliados más poderosos como los países europeos para sostener su modelo. Se da en la Unión Soviética un proceso de cambio representado con dos palabras fundamentales que son la perestroika y glasnost, que hacen referencia a dos elementos principales: apertura económica y apertura en términos de comunicación. Tanto la perestroika como glasnost son impulsadas por Gorbachev y basan sus propuestas en un cambio en esas dos líneas que les mencionaba. Ese es Gorbachev, se caracteriza mucho con Reagan, con su manchita aquí, es muy característico en Gorbachev. Hay una tensión con la llegada y las propuestas impulsadas por Gorbachev, pero ya realmente la posibilidad de la Unión Soviética de mantenerse a flote era muy cuestionada por su modelo económico desde la década de los 70. El fin de la Guerra Fría, bueno, la caída de la Unión Soviética tiene como principal impacto que el mundo pasa de tener una configuración del poder llamada bipolar, donde habían dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética, a tener una organización mundial donde un solo polo es el que detenta el principal poder. Y en este caso son los Estados Unidos. Hay autores, como les decía ahora, Francis Fukuyama, que plantean que como se acabó este conflicto, ya era el fin de la historia. Eso en un sentido metafórico, diciendo que ya el capitalismo había triunfado y no iba a haber otro cambio radical en el mundo. Pero el principal cambio que vivimos en este periodo, más allá de hablar de un modelo capitalista o socialista, pero que tiene que ver con la forma o las características del modelo capitalista, es la globalización. Ese es un ejemplo de la forma en la que cae el muro de Berlín. Fue un evento muy simbólico en Alemania que evidenció la caída de la Unión Soviética. Entonces, empezamos un nuevo periodo de la historia que hemos denominado como globalización, donde el mundo empieza a adquirir nuevas características. ¿Cuáles son algunas de esas características? Bueno, un proceso de modernización. Hay un cambio, esto es lo que veíamos antes de la globalización. La agricultura y las materias primas son las actividades dominantes. Dominio del sector industrial y fabricación de bienes durables y oferta de servicios y manejo de la información. Esto se reconfigura, ¿verdad? Ya los servicios, los elementos económicos y la dinámica económica, social y política no va a ser la misma en el siglo XXI. Entonces, ¿cuáles son esos cambios en las formas de producción que podemos ubicar? Bueno, uso de nuevos medios de transporte, mayor velocidad en el intercambio, ya la economía tiene un carácter transnacional y no local, hay una reforma neoliberal, el Estado empieza a dejar de tener un lugar tan importante en la estructura de las sociedades, los estados extienden sus fronteras,
eso implica que esa idea de nación que habíamos hablado en la tutoría pasada cambia, porque ya las fronteras no están tan claras. Y algo importante, a pesar de que había caído la Unión Soviética, hay un giro a la izquierda en América Latina, especialmente en Sudamérica. Estos son otros cambios también que vivimos más de carácter cultural, por ejemplo, un fortalecimiento del fundamentalismo que tiene un vínculo directo con lo sucedido en las Torres Gemelas en el 2001 en Estados Unidos, migraciones, cambios en las leyes, también hay mayor intolerancia por fenómenos como la migración, hay mayor rechazo a poblaciones, y poco a poco nos vamos alejando de esa idea de nación de la que hablábamos iniciando este módulo número 1. Ok, aquí es donde vamos al diario reflexivo, que es la pregunta. Vean que aquí vimos dos grandes elementos. Guerra fría y globalización son los principales elementos que aborda el capítulo, el módulo 1 en su capítulo 3 y 4. Ahora, sobre esta parte de la globalización, ¿hay alguna duda o consulta? De mi parte todo bien, profesor. Ok. Entonces vamos a meternos acá, que siempre lo hacemos, a la parte del diario reflexivo. Voy a dejar de compartirles esto para sumarnos a la parte del diario reflexivo. Bueno, nuevamente a modo recordatorio, chicos, por favor, ustedes tienen que conocer muy bien esta plataforma. Yo sé que cuesta y que a veces uno entra como en crisis, pero tienen que tratar de manejarla bien. Acá está el foro de dudas donde ustedes me hacen consultas que tengan sobre el curso. Vean cómo a mí me aparece. Yo le pongo una estrellita a lo que voy respondiendo. Entonces ya sé que tengo que responder estas dos. Bueno, esta no porque no era una consulta para mí, pero me falta, tengo esta en agenda para responder. Yo siempre trato de responderles con 2 días de diferencia, como les había dicho. Entonces ahí, bueno, van viendo como mis respuestas. A veces no son preguntas a mí, entonces no las respondo. Pero bueno, cuando nosotros nos vamos al módulo 1, aquí les aparece el foro 1, que ya lo hicieron, y la siguiente actividad es el diario reflexivo. El diario reflexivo lo tienen que empezar a hacer desde el día de ayer y tienen tiempo hasta el 6 de julio para hacerlo. El diario reflexivo, vean que habla, les pide trabajar sobre el apogeo del nacionalismo. Y este tema se encuentra en el módulo 1, capítulo 2 de Historia de la Cultura. A propósito de la pregunta de Alejandra. Entonces, el diario reflexivo es sobre lo que vimos la semana pasada. La tutoría pasada. ¿Qué les va a servir? Entonces, escuchar bien la grabación de la tutoría y la videoconferencia sobre el capítulo 1 y capítulo 2 para elaborar el diario reflexivo. Aquí nuevamente habla del capítulo 2 del módulo 1. Yo les puse aquí, por eso es importante que se fijen en el foro de dudas. Yo les puse aquí una nota sobre, vamos a ver dónde estaba, aquí está. Aquí yo les puse esta indicación que en las orientaciones hay una confusión porque dice que el foro 1 en las indicaciones decía que era sobre el capítulo 4. Yo aquí les hice la corrección que no, que es sobre el capítulo 1. Igual sobre el diario reflexivo dice que es sobre el capítulo 2 del módulo 1 y no sobre el capítulo 3 como dicen las orientaciones. A veces las orientaciones traen errorcillos, entonces por eso yo siempre trato de revisarlas con ustedes sobre la marcha y ya que lo tengan claro. Entonces esas serían los 2 cambios. Esto yo se los puse desde la semana pasada para que lo tuvieran presente. Entonces, para responder a la pregunta de Alejandra, el diario reflexivo es sobre el capítulo 2 del módulo 1.
No sé si tienen alguna otra duda sobre este diario reflexivo, chicos. Yo no, profe, yo estoy bien. Alejandra, adelante. Una pregunta. Es que aquí dice que era como 3 hojas, no mentira, como 2 hojas para contestar como un tipo resumen, pero luego dice que hay que contestar las últimas preguntas, que son más 3 hojas. Entonces, en total, ¿cuántas hojas, digamos, podría ser del trabajo? Ok, vamos a ir viendo. Entonces dice, debe poner en primer lugar una portada del documento que contemple los elementos que ahí le indican. Luego dice un resumen ejecutivo sobre lo leído de 2 páginas como mínimo y máximo. Ahí esa indicación está un poco confusa, pero lo que quiere decir es que sean 2 páginas. 2 páginas sobre lo leído. ¿Sobre lo leído de qué? Del capítulo 2 del módulo 1. Posteriormente incluye 3 páginas reflexivas sobre las naciones y la Guerra Fría, donde tienen que contestar estas preguntas hasta la pregunta 7 y contestan esas 3 preguntas. Entonces el diario reflexivo tiene que tener 5 páginas más la portada más las referencias. ¿Ok? ¿Qué otra duda tiene? Vamos a ver en el chat. Dice, ok, ¿en qué consiste? No entiendo la pregunta, Ivette, ¿cómo en qué consiste qué? ¿Qué no entendés de las indicaciones? No, profe, ya las acabo de entender. Yo los había leído, pero no entendía muy bien en qué consistía el diario reflexivo. Ok. Pero ahorita que usted los acaba de especificar y acaba de aclarar, he comprendido que más o menos cómo ir desarrollando. Porque, o sea, como nos aparecía eso, esa y Em, Creo que a Ivette se le cortó un poquito, como pero mínimo 2 páginas, dice, y después, y máximo, y no puso, no dice más, entonces, o sea, no entendía eso, ¿verdad? Pero ya ahora que usted lo especificó y lo aclaró, entonces ahora comprendo en qué se basa y cuánto es exactamente. ok, vean, la UNED tiene un elemento, ¿verdad? Yo siempre les digo, la UNED tiene formas muy claras de solicitarles a ustedes las evaluaciones. Entonces, aquí ustedes van viendo poco a poco y les dice, primero, el título del diario. Segundo, portada. Tercero, un resumen ejecutivo de lo leído que tenga 2 páginas. Cuarto, responder estas preguntas en 3 páginas. Si ustedes se van, bueno, aquí dice que tiene que estar formato PDF, también Roman 12, 1.5 interlineado. Con respecto a la pregunta de Marcelo, la portada tiene que ser con las mismas especificaciones, pero bueno, le pueden hacer la letra más grande porque letra 12 para la portada está muy pequeñita, entonces ahí es como un poquito más libre. Dice, buena tarde, la pregunta al diario se expone en primera persona o no. Es una buena pregunta. En realidad pueden hacerlo con cualquiera de las dos, en primera persona. Yo siempre les doy la recomendación que como estos son productos académicos, lo hagan en tercera persona. Cuando uno hace un producto académico, siempre trata, ¿verdad?, de utilizar la tercera persona. Ahora, algo importante sobre esto, vamos a ver si era este el documento que quería. Ajá. Bueno, aquí vienen, ¿verdad? Ustedes tienen el material base de esta tutoría, acá en el módulo 1, pero esto no es lo que quiero mostrarles, perdón. Lo que quisiera mostrarles es en las orientaciones, déjenme un segundo porque esto, ¿qué día sube las tutorías grabadas? Las voy a subir hoy, las tutorías grabadas, para que las tengan ahí en cuenta. Vamos a ver. Ajá.
profe, disculpe. La Adelante, sí. videoconferencia también, el link de la videoconferencia también, ¿usted lo sube en el No, foro de dudas? no, eso lo ¿O que no? cuelgan, el link de la videoconferencia, chicos, lo cuelgan en la Dirección de Historia de la Cultura. Entonces ahorita les voy a pasar el link donde cuelgan todas esas videoconferencias. Ya se los voy a pasar. Profe, una pregunta, y digamos, en las respuestas, digamos, para las preguntas, ¿tiene que ir con cita? Sí. O sea, como citas, o sea, pero dice como la cantidad, es que hay en algunos trabajos que dice Bueno. como mínimo una cita o algo así. Ya vamos a ir a ver a la rúbrica. Cuando ustedes ya van a la rúbrica de este diario reflexivo, dice, ok, la portada tiene esta rúbrica, ¿verdad? Aportó los requeridos sin problemas, aportó el aspecto requerido. O sea, en la portada me fijo que pongan todos los elementos que ya les señalé. Luego, para evaluar la primera parte, que es el resumen ejecutivo, ¿verdad? Ustedes tienen el resumen ejecutivo. Se toma en cuenta el resumen, se toma en cuenta si describen de forma satisfactoria el módulo y su relevancia, si describen de forma satisfactoria el módulo y su relevancia, pero puede ser mejorado. O sea, esto es todo el área de calificación de el resumen. Cuando ustedes van al cuerpo del diario reflexivo, que consiste en responder las preguntas, vean cómo la rúbrica va diciendo, responde la pregunta 1, responde la pregunta 2, responde la pregunta 3, responde la pregunta 4, la 5, la 6 y la 7 y un total. Y también como parte de la rúbrica dice, aporta referencias y cumple a cabalidad con el formato APA. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a hacer un resumen de un libro, por ejemplo, en la primera parte, no pueden hacer un resumen del libro y no citar y no poner la referencia indicada de ese libro. Entonces, al final del documento y en el cuerpo del documento tiene que evidenciarse el uso de APA. Si ustedes no ponen eso, van a perder puntos en esta parte de la rúbrica. Y en cada trabajo ustedes tienen que revisar la rúbrica para que tengan claro qué es lo que les voy a evaluar yo. Bueno, y en general la cátedra, porque esto es un instrumento de la cátedra. Adelante, Alejandra. Una pregunta, pero ¿tienen un límite de páginas? Es que eso fue lo que no... Como O sea, como límite de 5 páginas. O sea, Sí, como... 5 páginas. Son 2 páginas de resumen ejecutivo y 3 páginas de desarrollo a partir de las preguntas. Y toman en cuenta el título y todo eso incluido. ¿Cuál título? Perdón, la portada, que dicen que hay que poner como tipo portada. No, Y la portada va eso es por... aparte. El cuerpo del trabajo tiene que tener 2 páginas de resumen ejecutivo y 3 páginas para el desarrollo de las preguntas. Otra página, aparte de esas 5, es la portada y otra página, aparte de esas 5, son las referencias. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Yo les puse en el foro también, a propósito de lo que está preguntando Roy, yo les puse acá en el foro para que lo revisen. Vamos a compartirlo. Les puse acá en el foro, chicos, si ustedes se van al foro de dudas, acá general, tal vez se los voy a pasar a avisos o tal vez a otro lado, pero acá en el foro de dudas les puse un material, si no me equivoco, acá, que la pregunta la hacía Marcelo, les copié un enlace acá, que se los puedo copiar de nuevo aquí al chat del Zoom. Ahí les puse un enlace de un manual de citación que pueden utilizar porque es producido por la UCR y me parece que les puede ayudar bastante. Ok, ¿más dudas, chicos y chicas? Profe, yo tengo una pregunta, pero es que en la clase anterior usted había mencionado que nos iba a compartir un podcast y también este PowerPoint, bueno, la presentación. Sí. ¿Eso lo tiene pendiente o lo puso? Es que no lo vi. No lo he puesto. Gracias por recordarme. Voy a anotarlo acá y ahorita que suba las clases, Diana, les dejo subidos esos 2 materiales que son las presentaciones y
y el podcast sobre los estados, ¿verdad? Que habíamos dicho. Podcast más presentación. Y el link de las conferencias lo comparte aquí o también lo sube por ahí. Ok, las conferencias, buscarla. chicos, están acá. Vamos a ver si acá voy a sumar una pestaña nueva. Les voy a copiar el link acá. Nicole, adelante. Las respuestas de las preguntas tienen que ir como citas, en algún tipo de formato. A ver, esa siempre con el diario reflexivo, esa es una consulta siempre como importante. Realmente uno tiene que citar, chicos, cuando uno utiliza un texto que no es de mi autoría. Entonces, por ejemplo, en el resumen ejecutivo, ustedes obligatoriamente tienen que citar porque van a utilizar elementos del libro para citar. En la parte de las preguntas, si ustedes, por ejemplo, bueno, les voy a copiar este enlace y ya vamos a ir de nuevo a esa pregunta. Ahí es donde se suben las videoconferencias para que lo tengan presente en el link que les acabo de copiar. Y vamos a devolvernos a la página de Estudia U, que es esta, al diario reflexivo. Si nos devolvemos acá al diario reflexivo, por ejemplo, cuando ustedes le pregunten cuáles ideas me parecieron más interesantes. Entonces yo puedo decir que me pareció interesante saber que no todos los países desarrollaron sus estados-nación en el mismo periodo, tal y como se ve en el caso, en el ejemplo de la India, por poner un ejemplo. Ese ejemplo de la India no lo construí yo, lo vi en el libro, lo vi en la presentación, entonces tengo que poner la cita. Pero depende mucho de lo que incorporen en cada respuesta. Pero siempre, siempre, siempre que en sus respuestas utilicen alguna idea del texto de David Díaz, de la presentación, de la videoconferencia, tienen que poner la respectiva cita. Uy, me estoy enseñando con esto. Ok, no sé si te quedó claro, Nicole. Sí, está bien. Muchísimas gracias. Con gusto. Se pueden dar apoyo aquí en ese manual de APA que les pasé, ahí pueden revisar cómo se cita un video, cómo se cita un artículo de periódico, vienen varias opciones que les pueden ser de utilidad. ¿Más dudas o consultas? Todo súper claro, profe, muchas gracias. Ok, qué dicha. Entonces, no sé. Ok, entonces apenas terminemos esto, voy a dar un tiempito mientras se guarda esta grabación en mi compu y digamos que de aquí a las 9 de la noche pueden ingresar a revisar las dos grabaciones y las presentaciones y el material de los podcasts que les voy a subir complementario. Ya les pasé el link de APA y el link acá de donde pueden encontrar las videoconferencias grabadas y creo que sería eso. No sé si tienen alguna otra consulta. Listos, chicos. Bueno, entonces esto sería por el momento. Nada más dejar claro que la siguiente, déjenme un segundo, porfa, para que se lo lleven ahí presente. La siguiente tutoría, la tutoría 3, va a ser de la semana del 7 al 12 de julio. Eso quiere decir que va a ser para nosotros el 7 de julio, que es miércoles. Entonces, el 7 de julio a las 5 de la tarde, o sea, de hoy en 15, vamos a tener la tercera tutoría. Vean que este cuatrimestre va, pero lo que se llama volado. Entonces, nos veríamos de hoy en 15 para trabajar. En este caso, de hoy en 15, trabajaríamos el módulo 2, los capítulos del 1 al 4, para que lo vayan trabajando. Entonces nos vemos de hoy en 15, de aquí a las 9 les subo ese material y cualquier duda quedo atenta en el foro o ya sea que me manden un correo electrónico o un mensaje privado a la plataforma.
Cualquier duda siempre con mucho gusto y ya saben que necesito un par de semanas para, un par de días siempre para responderles. Sí, Jessica, es contestar las preguntas, pero siempre, insisto, si para las respuestas utilizan ideas del texto, tienen que citar. Y en general tienen que citar en el trabajo porque es un elemento de la rúbrica en la última parte, tal y como se los mostré anteriormente. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por el espacio. Estamos en contacto y nos vemos de hoy en 15. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos.